¿Alguna vez te has sentido tan culpable por algo que hiciste que has deseado terminar con tu vida? ¿Has lamentado alguna vez algo que hiciste pero no sabías cómo deshacerte del peso de la culpa? Entonces, comprenderás la historia de Judas Iscariote. Es una lástima que un hombre con un llamado apostólico tan tremendo cayera tan bajo. Judas Iscariote, quien manejó y administró grandes sumas de dinero durante más de 3 años como tesorero del Señor y sus discípulos, vendió a su maestro por 30 piezas de plata. Es difícil decir si Judas realmente necesitaba el dinero o si fue la tentación de tener un poco extra para gastar lo que lo llevó a cometer este acto horrible. Sin embargo, lo que es cierto es que Judas no era de confianza. No fue fiel a su llamado ni a sus compañeros discípulos. Si tienes el privilegio de estar en una posición de confianza, sé leal y fiel, sé responsable contigo mismo y con los demás. Judas Iscariote fue una herramienta perfecta en manos del diablo. Era un hombre ambicioso y codicioso dispuesto a vender a su maestro por un puñado de monedas de plata. Judas no pudo controlar sus deseos, lo que lo hizo vulnerable a la tentación. El diablo vio esto y lo explotó. Cuando Jesús estaba reclinado en la mesa con sus discípulos, dijo que uno de ellos lo traicionaría. Judas fue el único que se sintió angustiado por esta declaración. Él sabía que era culpable. Jesús le dio una última oportunidad para cambiar, diciendo que el que lo traicionaría sería condenado al infierno, pero Judas no aceptó la oferta. Continuó con su plan de traición. Y cuando llegó la tarde, se sentó con los 12, y mientras comían, dijo, «De cierto os digo que uno de vosotros me entregará». Estaban muy afligidos y comenzaron a preguntarle, uno tras otro, «¿Soy yo, Señor?». Él respondió, «El que ha metido la mano en el plato conmigo, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido». Judas, ¿quién lo traicionaría?, respondió, «Soy yo, Rabí». Él le dijo, «Tú lo has dicho». Mateo 26:25. La historia de la traición de Judas es una historia sobre el poder del diablo. Nos enseña que siempre debemos estar vigilantes contra la tentación y que debemos esforzarnos siempre por ser fieles a Dios. Si la avaricia no hubiera consumido el corazón de Judas, podría haberse detenido durante la última cena cuando Jesús le advirtió de su traición. Las palabras del Señor deberían haber detenido a Judas, pero sus oídos estaban ensordecidos por el poder de la codicia y el deseo de dinero. Judas luego buscó una oportunidad para traicionar al que amaba y la encontró en el jardín de Getsemaní, donde Jesús estaba orando. Judas besó a Jesús como señal a los soldados romanos que esperaban. Después de su inmensa traición, Judas comenzó a sentir remordimiento. En los últimos minutos de la vida de Judas, en el relato de Mateo, se le ve traicionando a Jesús en Getsemaní. Judas probablemente acompañó a Jesús al templo en el complejo del palacio de Caifás, donde se quedó durante el juicio judío. Judas devolvió el dinero que había recibido de los sacerdotes judíos y se quitó la vida. Cuando Judas vio que Jesús fue condenado, lo invadió el remordimiento. Devolvió las 30 piezas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo, «He pecado al traicionar sangre inocente». Y cuando llegó la mañana, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo se reunieron para consultar acerca de Jesús, a quien llevaron y entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces, cuando Judas, su traidor, vio que Jesús fue condenado, cambió de parecer y devolvió las 30 piezas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo, «He pecado al traicionar sangre inocente». Ellos respondieron, «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Mateo 27:4. Judas sabía que había cometido un terrible error al traicionar al hombre a quien había prometido seguir, al Mesías. Judas intentó deshacer su error, pero era demasiado tarde. La sangre de Jesús ya se había derramado. El remordimiento de Judas es una historia sobre la importancia del arrepentimiento. Nos enseña que nunca es demasiado tarde para cambiar nuestro rumbo. El fin de Judas es una historia trágica y enigmática.
Estaba abrumado por el remordimiento por su traición a Jesús, pero no se arrepintió de su pecado. Judas devolvió las 30 piezas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: «He pecado al traicionar sangre inocente». Esta acción puede interpretarse como un acto de arrepentimiento, pero también puede verse como un acto de remordimiento. El remordimiento es un cambio de corazón que lleva a un cambio de comportamiento. Judas no mostró signos de un cambio genuino en su comportamiento. El fin de Judas es un recordatorio de que el remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. El remordimiento es un sentimiento, mientras que el arrepentimiento es una acción. Lamentablemente, incluso los corazones más endurecidos pueden rivalizar con el de Judas Iscariote. Judas, cuya traición está inmortalizada en el Nuevo Testamento, intentó desesperadamente deshacer el mal que había planeado. Sin embargo, incluso cuando devolvió las 30 piezas de plata a los líderes religiosos judíos, arrojándolas en el templo, no pudo encontrar redención por sus pecados. Judas, uno de los 12 seguidores más cercanos de Jesús, se acercó a los líderes religiosos con una propuesta siniestra: «¿Qué me daréis si os lo entrego?». Se hizo la promesa de 30 piezas de plata y Judas aceptó el pago. Sin embargo, esta transacción siniestra desencadenó una serie de eventos que llevarían a Judas a un oscuro destino. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: «¿Qué me daréis si os lo entrego?». Y ellos le dieron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo. Mateo 26, 14-16. Consumido por el remordimiento, Judas devolvió las monedas a los principales sacerdotes, dándose cuenta de que estaba manchado con el dinero de la traición. Sin embargo, en lugar de buscar el perdón, Judas eligió el camino más trágico y se quitó la vida. Esta muerte, considerada una rebelión contra Dios y un suicidio, fue ampliamente condenada por el judaísmo rabínico y la primera iglesia. El Nuevo Testamento también revela que Judas estaba bajo la influencia del diablo, agregando una dimensión oscura a su historia. Escogió un final tan terrible para escapar del insoportable peso de su traición, revelando un corazón engañado y codicioso. La lección aquí es clara: debemos rechazar cualquier acción impulsada por la codicia o el engaño en nuestros corazones. En su lugar, debemos realizar nuestras tareas con excelencia como si las estuviéramos haciendo para el Señor, como enseña Colosenses 3:23, «Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres». Nunca debemos olvidar que Dios desea que mantengamos la actitud correcta hacia las personas y las tareas que nos confían. Judas Iscariote no puede cambiar el pasado, pero tú aún puedes hacerlo. Si has traicionado a alguien, herido a alguien o has sido herido, recuerda que todavía estás aquí y tienes la oportunidad de hacer lo correcto. Hoy es el momento de buscar la ayuda del Señor para enmendar y encontrar la redención que Judas nunca alcanzó. La historia de Judas Iscariote es trágica y enigmática. Fue uno de los 12 discípulos de Jesús, pero traicionó a su maestro por 30 piezas de plata. Después de su traición, Judas se arrepintió, pero no pudo encontrar el perdón. Se quitó la vida, y su historia nos sirve de recordatorio de que el arrepentimiento sin perdón no es suficiente. La historia de Judas también nos enseña sobre la importancia del perdón. Si deseamos ser perdonados por Dios, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y buscar su perdón. Si te sientes culpable por algo que has hecho, no desesperes. Dios está listo para perdonarte. Arrepiéntete de tus pecados y busca el perdón de Dios. Él está esperando por ti.